Y continuamos aquí en Una Voz del Cielo y San Juan capítulo 6 versículo 37 nos dice algo muy importante que Jesús anunció y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nadie jamás ha venido a Dios como pecador pidiendo salvación en el nombre del Señor Jesús y ha sido rechazado por Él. Siempre ha sido recibido. El que a mí viene, no le echo fuera. Y San Juan 6:47 dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Esto es la palabra de Dios. Usted cree en Jesús, tiene que recibirlo en su corazón, someterse a su autoridad como rey, y entonces tiene vida eterna, es salvo. No tiene que pasar por el purgatorio, no va a ir al infierno. La sangre de Jesús lo cubre, así como cubría el dintel y las puertas de aquellos que estaban en Egipto, y de los primogénitos que tenían que morir, pero no morían los que tenían la puerta cubierta por la sangre del Cordero. Si usted está cubierto por la sangre de Jesús, si su sangre es efectiva en él, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y Dios ve la sangre y pasa de largo en la parte de la muerte. Y en este caso, de la muerte eterna. En ese caso era una muerte que murieron todos los primogénitos de Egipto porque no pintaron con sangre de un cordero perfecto la puerta. Los israelitas lo hicieron, y vuelvo a repetir que había algunos mejores y otros peores entre los primogénitos, algunos con buen carácter, otros con mal carácter, otros con más defectos, otros con menos defectos, pero la diferencia era que la sangre estaba en los postes y en el dintel de la puerta. Entonces, nosotros no tenemos mérito para salvarnos por obras. Nos salvamos por la gracia de Dios. Por eso el libro de los Efesios dice: por la gracia de Dios son salvos, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y esto no es algo que ustedes lo puedan lograr para que nadie se sienta orgulloso. La salvación es un regalo de Dios. Él ya dijo: consumado es. Solamente nosotros tenemos que aceptar el regalo de Dios. Entonces estamos hablando de que cada familia de los israelitas en Egipto en el tiempo de Moisés debía tomar un cordero perfecto y sin mancha, y debían guardar el cordero 2 semanas y luego matarlo, recoger su sangre en una palangana y después aplicar la sangre al marco de la puerta y a los postes de la puerta de su casa. La familia, incluso el primogénito que estaba bajo la condena, tenía que resguardarse dentro de la casa, detrás de la puerta rociada con sangre. Si esto lo hiciera, quedaría salvo el primogénito. ¿Cómo sabían, por cierto, los primogénitos de los miles de Israel que estaban seguros la noche de la Pascua y del juicio de Egipto? Bueno, vamos a hacer una visita a 2 casas, esto es algo figurativo, para oír lo que tienen que decir. En la primera casa todos están con temor e incertidumbre, y le preguntamos por qué. El primogénito nos informa que el ángel de la muerte pasa por la tierra y que él no está bien seguro de cómo saldrá él de ese momento crítico. Cuando ya ha pasado nuestra casa, el ángel destructor, cuando ya haya pasado, dice: y se haya terminado la noche del juicio, entonces sabré que estoy seguro. Pero hasta entonces no veo cómo podré estar completamente seguro. Los de la casa de al lado dicen que están seguros de la salvación, pero nosotros creemos que eso es muy presuntuoso. Todo lo que puedo hacer es pasar la noche esperando lo mejor. Pues bien, preguntamos: ¿no ha provisto el Dios de Israel una manera de salvar a su pueblo? Sí, cómo no, dice, y nos hemos valido de esa manera de escapar.
La sangre del cordero de un año sin mancha e inmaculado la hemos rociado debidamente en el dintel y en los dos postes con un hisopo, pero todavía no estamos completamente seguros de quedar en salvo. Ahora vamos a la casa de al lado. Qué contraste más impresionante. La paz se refleja en todo su rostro. Allí están parados con la vara en la mano, contentos, alimentándose del cordero asado. Y preguntamos, ¿cómo pueden ustedes gozar de tanta paz en una noche tan peligrosa y solemne? Responden, esperamos la orden de marchar de parte de Dios, entonces nos despedimos de este odioso país de esclavitud. ¿Se olvidan ustedes que esta es la noche del juicio de Egipto? No, Señor, pero nuestro primogénito está seguro, ha sido rociada la sangre conforme al deseo de nuestro Dios. Ha sido lo mismo en la casa de al lado, replicamos, pero todos ellos están tristes porque no están seguros de la salvación. Responde con firmeza el primogénito, pero tenemos aún más que la sangre rociada. Tenemos la palabra infalible de Dios. Dios ha dicho, veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios queda satisfecho con la sangre por fuera y nosotros quedamos satisfechos con su palabra por dentro. ¿No ve que la sangre rociada nos da seguridad y la palabra hablada nos da la certidumbre? ¿Pudiera algo hacernos más seguros que la sangre rociada o más ciertos que la palabra de Dios hablada? Nada. Ahora, yo les pregunto algo a ustedes, ¿cuál de las dos casas estaba más segura? Usted dice que la segunda, donde todos estaban tan tranquilos. No, las dos estaban seguras. Los dos estaban igualmente seguros. Su seguridad no dependía de lo que pensaba Dios de la sangre por fuera, la seguridad dependía de lo que pensaba Dios de la sangre por fuera y no del estado de los sentimientos de las personas que estaban dentro de la casa. Dios había dicho, veré la sangre y pasaré de largo. Unos estaban nerviosos porque no tenían fe del todo, pero estaban seguros. Y los otros estaban seguros viviendo felices porque sabían que no iban a morir. Así pasa también con el cristianismo. Aquellos que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la sangre de Jesús nos cubre y sabemos que nuestros pecados han sido borrados y perdonados para siempre. Sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos la certeza de la salvación, que cuando morimos vamos al cielo. Otro tal vez que haya aceptado a Cristo puede tener la inseguridad o no saber de la seguridad de la salvación y estar con miedo de errar, vivir con miedo constantemente de en una de esas no voy al cielo. Pero ¿quién tiene razón? Jesús dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Dios no puede mentir. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y no morirá jamás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere estar seguro de sus propias bendiciones, no escuche el testimonio inestable de las emociones interiores, sino el testimonio infalible de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida por el amor que tenemos en nuestro corazón, por el cambio que hemos recibido y sobre todo porque la palabra de Dios lo dice, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios, ha derramado su sangre
para que nuestros pecados queden borrados para siempre. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, es salvo. Y la sangre de Cristo está puesta delante de Dios en el cielo y habla a favor suyo. Y entonces usted puede tener un carácter más o menos, un carácter no perfecto. Ninguno tenemos un carácter perfecto. Podemos tener defectos, pero lo que hace la diferencia entre la muerte y la vida eterna es que usted pintó con la sangre del Cordero de Jesús su corazón. Usted ha puesto la sangre del Cordero de Dios sobre sí mismo y el ángel de la muerte dice: veré la sangre y pasaré de largo. El valor de la sangre de Jesucristo es increíble. Entonces, crea lo que dice la palabra de Dios. Crea lo que afirma Dios. Dice, este es el testimonio, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes, dice San Juan, para que sepan que tienen vida eterna. Sea usted como esa familia que confiaba en lo que dice la palabra de Dios, y no como aquellos que estaban seguros, pero no lo sabían, porque pensaban y dudaban de lo que Dios había dicho. Pero a pesar de sus dudas, Dios vio la sangre que cubría su puerta y pasó de largo, y no murió ninguno, y fueron salvos. Vamos a un corte y seguimos en este programa.